Pues yo ya preparé las maletitas, mírenme. Maletitas preparadas porque mañana no hay clases. Y aquí festejan algo y vámonos a recorrer. A ver qué sale. Ahorita van a ver a dónde voy a parar. Pues adivinen qué, señores. Pues que no hay clases mañana. Se supone que es el día de la Asunción de la Virgen María acá en Viena. Sí, son un poco religiosos, católicos sobre todo. Y gracias a la Virgen María, pues nos están dando un día libre de asueto. Y pues no hay clases, así es que pues yo ya preparé mis maletitas para seguir viajando, conocer acá esta parte de Europa. Y ahorita van a ver dónde van a andar. Muy bien, vamos a viajar. El tren de Viena a Praga cuesta alrededor de 33 euros, aunque si reservas con tiempo puedes encontrar tarifas más baratas. El trayecto dura unas 4 horas. Salí de Wien Hauptbahnhof, la estación central de Viena, y llegué a Praga Hlavní nádraží, en pleno centro de Praga. Y después de 4 horas de viaje, llegué de noche, cansado, pero con muchas ganas de descubrir la ciudad. This is Praga. Al caer la noche, tras un largo viaje, llegamos a las puertas de Praga. Sus torres y calles, iluminadas como en un antiguo cuento, parecen esconder 1000 aventuras. Pero antes de recorrer este reino encantado, hay una misión urgente: encontrar un buen festín, porque este viajero ha llegado con un hambre de dragón. Todos esos baguettes, sabrosísimos la verdad. Yo vamos a pedir ese, que es el de carne, con ese pan. Pues yo acabo de llegar aquí a la ciudad de Praga, pero pues la verdad no había comido nada. Entonces me vine a comprar un baguette a este lugar de aquí atrás, que los hace muy ricos. Entonces, pues antes de empezar a recorrer, porque pues, es temprano, son las 9:30, hay que agarrar un poco de energía para empezar a caminar, porque hay muchos lugares que la verdad valen la pena. Hay gente caminando todavía hasta ahora como si estuvieran apenas saliendo. Y eso que es miércoles aquí. Pero está perfecto. Pero los que hay son muy bonitos. Yo literal agarré el primer lugar que me gustara donde comer. Vi las fotos de los baguettes. Me dan muy ricos y aquí me quedo. Disfruto mi baguette. Como tranquilo, ceno tranquilo. Y me pongo a caminar un ratito. Nada más voy a agarrar un poquito de energías. Bueno, raza, pues caminando hacia mi hotel, hacia donde me iba a quedar, pues me topo con la plaza principal. No me la esperaba. De hecho, ahorita voy a regresar, nada más que es increíble porque hay demasiada vida. O sea, son las 10:30, casi 11 de la noche y está llenísima la plaza de gente. Hay demasiado turista y eso que es jueves, digo miércoles, es miércoles. Entonces verdad es que le tapé la vista ya a unas turistas. Está muy bonita la plaza. Ahorita voy en busca de mi hotel, pero vean nomás las vistas. Aquí el centro histórico de Praga es prácticamente como salido de un cuento de hadas. Está demasiado bonito, las iglesias, toda esa plaza principal está rodeada de restaurantes. La gente viene y se sienta aquí en las esquinitas, en las fuentes, muy padres por cierto. Y pues nomás yo voy a disfrutar aquí esta noche. Ahorita voy a regresar. Ya comí en un lugarcito muy padre de baguettes. Y pues ahorita lo que voy a hacer es voy a buscar visualizar un bar donde sirvan una pero muy buena cerveza. A ver qué encuentro. Ahorita voy a preguntar a los locales a ver qué me dicen. Y pues modo. A ver, señores. Praga. 1, 2, 3, 4. No. Ando perdidón, ando buscando todo aquí en el GPS, porque según mi hotel, por aquí es. Vamos a ver si lo encuentro, ¿no? Si no me pierdo.
Voy a tener que buscar bien. Bueno, más que chulada. Qué chulada. Creo que de noche se ve más bonito que de día. A ver, mañana tempranito a las 6, 7 de la mañana, que me gusta levantarme para recorrer estas mismas calles y tomar fotos de día. Vamos a ver cómo se ve. Pero de por sí lleva un 10. Praga, tú muy bien. Bueno, vamos a seguir caminando. Esta calle se ve que no tiene fin. Es un lugar muy concurrido. Parece que no tiene fin las calles de aquí. Praga es una ciudad muy completa. Me gusta. Miren nomás. Aquí está mi compa, el Jaime Carrera, alias el Jim Carrey. ¿Cómo no? Acá adentro está mi compa Bruno, alias el Bruce. Sí, señores, el Bruce Willis. Siempre sí se pudo. Aquí está mi mano, ese muñeco. Aquí está mi número de cuarto. El número 2. Vamos a ver qué show. Tengo el baño, señores. Los tigres y las segaderas siempre están bien chiquitas, pero también tengo esta secadora. Este es mi cuarto, señores. Sencillo. Me gusta. No hay aire acondicionado, pero tengo un abanico, señores. Y la vista de la ciudad, claro que sí. Señores, estas son las vistas desde mi hotel. La parte de atrás, que hay una esquina donde yo me estoy quedando, y estoy justo en la parte de atrás de la iglesia principal de la plaza, con estas vistas bonitas de las capillas. Yo me dirijo a un bar y no precisamente a cenar. Así es que ahorita los veo. Creo yo que la iglesia está marcando que ya son las 12, que es medianoche. Escuchen. No sé si vieron allá al fondo, pero ya está lloviendo. Ahí se está juntando la gente para escuchar las campanadas. Hay una bola de gente tomando fotos y video. Vamos a acercar a ver si alcanzo a ver cómo se mueve. Sí, al parecer sí era las campanadas del reloj, porque sé que ese es el reloj antiguo. Y la gente pues estaba tomando video de eso. Yo voy por mi Pilsner. Aquí mismo en el centro histórico, lo voy a disfrutar, vamos a sentar, la voy a saborear y me voy a dormir porque me da temprano. Quiero seguirle. La noche en Praga tiene una magia diferente. Las calles se iluminan, la música comienza a escucharse desde los bares y la ciudad se convierte en un escenario perfecto para salir sin saber exactamente dónde terminará la noche. Aquí hay bares para todos los gustos, desde pequeñas tabernas con cerveza checa hasta lugares más animados, donde los cócteles, los tragos y los shots son parte de la noche. Y si buscas fiesta, Praga tiene opciones para quedarse hasta altas horas. Yo terminé en Harley's. Desde que llegué, el ambiente me atrapó. Música, luces, gente de diferentes países, cerveza y mucha energía. Estando ahí conocí a 3 ingleses súper agradables. Me invitaron con ellos. Brindamos una y otra vez y pasamos toda la noche juntos. Entre risas, bebidas y buena música, la noche se pasó rapidísimo. Y lo mejor fue esa sensación de estar lejos de casa y encontrarte con personas con las que conectas sin siquiera conocerlas desde antes. En resumen, esta noche terminé haciendo nuevos amigos y entre cerveza, tragos y muchas risas, Praga me regaló una de esas noches que difícilmente se olvida. Señores, se acabó la noche en Praga. Se acabó la noche en Praga y ya está amaneciendo, entonces pues nos vamos a dormir. Ni modo, no queda de otra. Ya es muy temprano, creo que son las 5 de la mañana, casi las 6. Ya está saliendo el sol aquí y pues ni modo, toca ir a dormir. Según yo me iba a levantar temprano para salir a desayunar, etcétera, pero creo que nada más me voy a ir a bañar y a salir a desayunar. Entonces pues ni modo.
Estuvo muy bien la noche, increíblemente a gusto y pues ni modo, no todos los días está en este lado del charco, entonces hay que disfrutar y pues tratar de descansar un poquito y levantarnos temprano para conocer más. No queda de otra. Jodidos. Estamos de nuevo aquí grabando en esta linda y bonita ciudad. Está todo demasiado lleno otra vez. Ya es temprano, pero bueno, ni tan temprano, son las 11 de la mañana, pero pues ya a lo que vine. Caminando por el corazón de Praga hay un lugar que parece inevitable para cualquier viajero. Un punto de encuentro donde el tiempo se detiene, donde miles de personas llegan cada día y que más adelante les voy a hablar. Frente a mí aparece uno de los grandes símbolos de la ciudad, el reloj astronómico de Praga. Pues aquí está el famoso reloj que tanto le gusta a la gente. Ya lo vi, ya me tomé foto, ya voy a continuar caminando. Hay que seguir porque el día se acaba y pasa muy rápido. Pues yo me dirijo a caminar tantito para conocer aquí más parte del centro histórico, o sea, más hasta el fondo, cambiar un poco de euros y desayunar algo antes de regresarme a casa para prepararnos para la clase de mañana. Este día de asueto estuvo muy bien, entonces me sirvió de relajación, así es que voy a aprovechar. Por las antiguas calles de Praga caminé y como un viajero perdido en un reino medieval avancé. Cada esquina escondía una nueva maravilla, pero tras tanto andar, mi estómago comenzó a reclamar su tributo y así mi próxima aventura quedó decidida: encontrar una posada digna de un buen banquete. Aquí, en plena plaza del centro histórico de Praga, encontré el restaurante Orlok, con un amplio menú de alimentos, así como la ubicación es simplemente espectacular. Frente a mí, la imponente iglesia y el reloj astronómico crean una vista que hace que este desayuno sea una experiencia de otra época. Pues ya llegué a un lugar donde voy a desayunar. No estoy checando el menú, algo que me dé pilas porque todavía tengo un día para seguir visitando los lugares y necesito algo que me dé pilas. Entonces estoy buscando un muy buen alimento para que me dé suficiente energía. Voy a traer mi cafecito y latte y pues está secando crudo, pero no crudo, es que camino mucho, entonces un poquito de agua y jugo de naranja, nada más para traer pila. Bueno, después de la caminada hay que hidratarnos, así es que un poquito de agua no se me da mal. Está muy fría. Parece que ando crudo, pero no ando crudo. Simplemente he caminado mucho. Así mi cafecito. Hasta las bolsitas del azúcar son diferentes. Aquí son en forma triangular. Qué chistoso. Seslaví, gente. Pura vida, dirían los ticos. Pues, ¿qué les puedo decir? Aquí la gente está desayunando, muchos con cerveza, otros con café, otros con agua. Pero lo que predomina es la cerveza, porque estoy viendo que en varios de los lugares que están sentados vienen a disfrutar, a degustar una buena cerveza. Que pues yo ya lo hice ayer, pues, pero ahorita se me hace muy temprano para empezar con una cerveza, porque me acabo de levantar y yo lo que quiero es desayunar, agarrar pilas y ahora sí le voy a dar. Ahorita, después de la próxima caminata, todavía me tocan varios lugares que tengo que ir a conocer, el puente, el castillo. Me voy a hidratar con una cerveza, una Pilsner local de aquí, que ya me probé algunas ayer, pero pues voy a seguir probando. Vamos a agarrar energías y pues seguir disfrutando. Escuchen, hay una misa ahorita aquí en medio de la plaza, ahí de ese lado. Creo que son locales, están teniendo una misa allá afuera en el centro de la plaza. Se alcanza a escuchar los cánticos. Algunos los hacen dentro de la iglesia y esto lo están haciendo aquí afuera. Están ahí vestidos con la sotana y todos los curas o padrecitos y gente local y están cantando. Y también hay turistas, pero pues esos nomás están como yo de curiosos. Hola, oh, gracias.
Buenos pancakes. Estoy más asombrado por la misa que está sucediendo que por la comida que me acaban de traer. No sé, que tengo mucha hambre. Digo, y estando aquí con esta maravillosa vista del lugar, pues yo me pongo a reflexionar a veces y digo, qué chistoso que a veces uno está en lugares donde no quiere estar por estarse aguantando, lo que sea, y de repente estás en otro lugar en donde no te quieres ir, pero tienes que ir rápido. Simplemente vivan la vida, disfruten donde estén. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar y se te abre el mundo. Señores, si algún día tienen la oportunidad de viajar, por favor, no lo duden, háganlo. Así sea, gasten ahorros o lo que sea, pero vayan a un lugar que realmente les guste, no vayan así a cualquier lugar nada más por ir. Vayan a un lugar que les guste y disfruten, porque yo les aseguro que cada peso que van a gastar lo van a disfrutar, pero háganlo. Señores, ahorita me siento como Leonardo DiCaprio en la película de Titanic, en la escena que le preguntan dónde vive y él dice en todos lados y en ningún lado a la vez. Algunas veces él vive debajo de un puente y otras está cenando con gente rica en un barco lujoso. Así me siento ahorita, como esa escena, comiendo aquí en este lugar tan bonito. Desayunar aquí y ver los paisajes tan bonitos de la plaza principal del centro histórico no tiene precio. Yo siempre me pongo motivo, me pongo todo pensante cuando hago mis viajes, y literal hago esto. Me pongo a desayunar, me pongo a ver los lugares y simplemente disfruto. Es lo que tiene el turista. Cuando vamos a un lugar, con el simple hecho de sentarnos, ver el lugar, verlo con nuestros propios ojos, tomar algunas fotos, es suficiente para recordar que estuvimos aquí. Y esta es la vista que yo tengo desde aquí, desde donde estoy comiendo yo. Vamos subiendo las escaleritas a la torre. Buen ejercicio, subir las torres. Me recuerda cuando fui a Colombia y subí las escaleras de la Piedra del Peñón en Guatapé. 765 por ahí escalones. Ya llegué, señores. Me falta subir a este lugarcito, pero quiero grabar todo lo que acabo de subir. Pobres mortales, si supieran todo lo que les falta subir. Estos no se complican, miren, en el elevadorcito, señores. Hay que pagar unos 10 euros más para subir en el elevador. Pero pues uno hay que vivir la experiencia más completa. Sí le voy a decir yo. Listo, señores. Qué chulada. Hay lugares que parecen haber detenido el tiempo. Y en Praga existe uno que lleva más de 600 años haciéndolo. El reloj astronómico fue construido en 1410 por el relojero Mikuláš de Kadaň, junto al astrónomo Jan Sindel. Su propósito no era solamente marcar las horas, también mostraba la posición del Sol y la Luna, ciclos astronómicos y diferentes formas de medir el tiempo. La torre y el reloj astronómico no son lo mismo. A diferencia del reloj, la torre de casi 70 metros fue terminada antes de 1364. A los pies del reloj, entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche, cada hora ocurre algo que reúne a cientos de personas frente a él. Aparecen los 12 apóstoles en sus pequeñas ventanas acompañadas por otras figuras mecánicas, convirtiéndose en uno de los espectáculos más fotografiados de Praga. Pero quizá lo más impresionante es pensar que, después de guerras, incendios y siglos de historia, el reloj sigue funcionando. Está muy estrecho aquí el lugar para andar caminando, pero vale la pena hacer el sacrificio de hacerme chiquito. Si no me equivoco, y al final se ve el castillo. Vamos a ver si vamos caminando para allá. Y si el reloj cuenta la historia desde abajo, la torre permite contemplarla desde arriba. A unos 42 metros se encuentra la galería panorámica, desde donde se puede admirar el corazón histórico de la ciudad. Dos elementos diferentes, una misma historia, y uno de los rincones más emblemáticos de Praga. Dejando atrás las calles de la vieja Praga, emprendo nuevamente el camino. La ciudad ya me ha mostrado parte de sus maravillas, pero allá, en lo alto, aguarda un nuevo destino. Como un viajero de tiempos antiguos, sigo mi rumbo hacia las murallas del poderoso castillo de Praga. Acabo de cometer el peor error de turista mochilero, que viene siendo, según yo estaba en el centro histórico y quería pues desayunar bonito y todo, que sí lo hice, nada más que adivinen cuánto me costó la sentada en ese restaurancito en medio del centro histórico.
40 euros por unos hot cakes nada más y mi café. Bueno, también me tomé un juguito, pero 40 euros es demasiado, considerando que todavía es más caro que el dólar. Y todo nada más porque el muñeco quería sentarse a desayunar ahí en el centro histórico. Error, con eso puedes comer como 4 veces pues. No 4 días, 4 veces. Pero bueno, era vivir la experiencia, ni modo. Ya ves que dicen que preguntando se llega a Roma. Pues yo, a todo el mundo que le pregunté sobre ir al castillo, me dicen, está para allá al final. Y pues yo desde donde estaba en la torre, pues se ve, dije, está aquí cerquitas. Y todos diciéndome, agarra un tren o un bus que te va a llevar para allá y vas a llegar rápido. Y yo, pues de aquí se ve, yo llego caminando, al cabo que ando en modo turista. ¿Cuál? Está ahí lejos, en el sentido de que son muchas calles así chiquitas y luego para otra tienes que como rodearlo, porque como está en una subidota, pues tienes que dar así como una vuelta para poder llegar. Ya me repetí, pero pues ni modo, andamos modo turista activado. Sigamos. Una mala subida que tengo que dar. Pero allá arriba vienen todos. Y hasta allá arriba tengo que ir también. Este es derechito este camino, pero está lejos. Bueno, logré subir acá donde está el castillo. También está hermoso esta plaza principal. Y este lado acá, una de las iglesias más bonitas de aquí de la ciudad, en Praga. Yo ando maravillado, la verdad, aquí es caminar como en la época medieval por todas estas calles de esta ciudad. Está lleno de turistas, pero vale la pena. Todo el mundo merece ver y conocer ese tipo de lugares. Yo encantadísimo con esta iglesia estilo gótica, pero sobre todo las vistas de atrás de mí. Vean nomás. Vamos a seguir caminando hacia aquel lado de allá porque todavía me falta ver muchas cosas más. No, raza, este lugar no tiene madre. Ver nomás este hermosa construcción, hermosa iglesia, preciosa, de verdad no tiene madre. Estilo gótico. Vean nomás esta plaza, está bien bonito. Una vez dentro de las murallas del castillo, la historia cambia de escenario. Frente a mí aparece la gran plaza y la majestuosa iglesia que alguna vez fueron testigos del poder de reyes y emperadores. Y por un instante sentí que yo también formaba parte de aquella Praga medieval. Bueno, pues allá está el puente atrás de mí. Voy para allá, acabo de salir del castillo. Había muy buenas vistas en el castillo y ahora me dirijo al puente famoso. Nada más que tengo que buscar por dónde entrar porque ya me llegó la playa y ahí no hay forma de entrar al puente que dije. Así es que vamos a buscar la otra entrada. El puente Carlos inició su construcción en 1357 durante el reinado del emperador Carlos IV y atraviesa el río Moldava. Su longitud es de aproximadamente 516 metros y está construido principalmente de bloques de arenisca. En su estructura cuenta con 16 arcos y conecta la ciudad vieja con el barrio situado al pie del castillo. Tiene 30 esculturas de santos que al cruzar el puente parece caminar por una auténtica galería medieval al aire libre. Durante siglos, este puente fue conexión fundamental para el comercio. Hoy en día, su uso actual es principalmente peatonal. Bueno, pues después de haber ido a la iglesia, al fin estoy caminando por el famosísimo puente. Está bonito, tiene muchas estatuas por todos lados. Entonces, pues nada más es de admirar, pues disfrutar realmente. Veo que mucha gente se toma muchos como dibujos. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a cruzar todo el puente caminando. Pues nada más que quede grabado aquí yo lo voy a llamar suceso porque para mí es un suceso porque pues no vengo cada semana. Entonces lo voy a disfrutar. Hermosísimas las vistas del río. Ya nomás, chulada. Lo bueno que tengo buen brazo porque esta cámara pesa bastantito. Listo, ya
disfrutar un poquito de las vistas aquí del puente este. Y pues realmente nomás voy a cruzar porque ya me voy. Lo que voy a hacer es agarrar el tren, me voy a regresar ya para Viena porque no quiero agarrar el tren de la noche y voy a llegar medianoche yo a mi casa. Entonces nada más cruzo aquí el puente y me voy a casa. Ya fue mucho por hoy, mucho modo turista activado. Entonces lo que voy a hacer es ya descansar. Ya con eso yo cierro el día, cierro la tarde con estas vistas hermosas del río. Chulada. Praga fue para mí como abrir una puerta hacia otra época. Caminar por sus calles, probar sus sabores y descubrir su historia hizo que cada momento se sintiera diferente, casi como vivir dentro de un cuento. Me llevo a una ciudad maravillosa, llena de luces, arquitectura y rincones que parecen guardar siglos de historias. Pero sobre todo, me llevo a las excelentes personas que encontré en el camino y los momentos que compartimos. Praga no fue solamente un lugar que visité, fue una experiencia que viví, disfruté y que ahora forma parte de mis recuerdos. Me voy de Praga con los pies cansados, pero con la sensación de haber vivido algo especial. Hasta pronto.